James Morgan notó el extraño objeto perfectamente redondo, parcialmente enterrado en el borde de su maizal premiado. Algo que definitivamente no había estado ahí ayer. Por la mañana cada planta que rodeaba el lugar donde había removido la pesada esfera se había marchitado y muerto misteriosamente. Cuando finalmente abrió la bola de color arena en su cobertizo, el cuerpo del veterano granjero se puso rígido de horror. La granja Morgan era un testimonio del trabajo duro. Durante 15 años, James Morgan había puesto su corazón en la tierra, transformándola de modestos comienzos en la granja más productiva del condado. Su maíz crecía más alto, sus cosechas eran más abundantes y sus ganancias eran la envidia de los granjeros vecinos. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, James decidió inspeccionar el límite este de su propiedad. A menudo hacía estas caminatas para aclarar su mente y admirar los frutos de su trabajo. Algo captó su atención que no pertenecía ahí. Parcialmente enterrado en el suelo había un objeto que detuvo a James en seco. Una esfera perfectamente redonda, del tamaño de una pelota de baloncesto, con un exterior de color arena que parecía absorber la luz solar en lugar de reflejarla. James se acercó con cautela. Estaba seguro de que este extraño objeto no había estado ahí ayer. Cuando intentó levantarlo, James se sorprendió por su peso, mucho más pesado de lo que parecía. Con considerable esfuerzo, logró rodar la esfera fuera de su campo. ¿Era algún tipo de formación natural? ¿Una roca extraña que de alguna manera había emergido durante la noche? Marcó el lugar con una estaca de madera, decidiendo regresar por la mañana. Esa noche, James mencionó el extraño descubrimiento a su esposa, Martha, durante la cena, pero minimizó su inquietud. Ella sugirió que contactaran al departamento agrícola de la universidad, pero James desestimó la idea. Había lidiado con su parte de rarezas durante 15 años de agricultura. Esto probablemente no era nada de qué preocuparse. Cuando amaneció la mañana siguiente, James regresó al límite este, taza de café en mano. Lo que vio le hizo soltar la taza de cerámica, que se hizo pedazos contra el suelo. En un círculo perfecto alrededor de donde había estado la esfera, cada planta se había marchitado y muerto durante la noche. Los tallos de maíz, que habían estado vibrantes apenas unas horas antes, ahora se alzaban marrones y sin vida, como si toda la vida hubiera sido succionada de ellos. Aún más inquietante era el suelo mismo. La rica tierra ahora parecía más oscura, casi quemada. La zona muerta formaba un círculo perfecto de aproximadamente 10 pies de diámetro. James retrocedió. Luego se apuró a buscar a Martha. Cuando regresaron juntos, ella jadeó al ver los cultivos muertos y el suelo alterado. Martha insistió en que debían llamar a alguien sobre esto, expertos agrícolas o la universidad. Esto no era normal y necesitaban consejo profesional. James se burló de su sugerencia. Llamar a forasteros significaría demoras y papeleo, mientras más de sus cultivos potencialmente morían. Además, tenía otra teoría formándose. Esto no era algún fenómeno natural, era sabotaje. Alguien debía haber colocado el objeto ahí deliberadamente para dañar sus cultivos. Las sospechas de James inmediatamente recayeron en Reynolds, un joven granjero que se había mudado al área apenas 6 meses atrás. Reynolds había estado haciendo demasiadas preguntas sobre las técnicas de cultivo de James. James lo interpretó como envidia. Esa noche, después de que Martha se había ido a dormir, James regresó a donde había dejado la esfera. Su enojo crecía con cada paso. Si esto era sabotaje, encontraría la prueba. Arrastró el pesado objeto a su cobertizo de herramientas, luchando bajo su peso inesperado. Bajo la luz dura,
James examinó la esfera más cuidadosamente. Determinado a descubrir qué contenía, agarró su hacha de la pared. Si alguien había plantado esta cosa para dañar sus cultivos, iban a averiguar exactamente qué era. Con un golpe poderoso, James bajó el hacha sobre la esfera. Para su sorpresa, la cáscara exterior se agrietó con relativa facilidad, partiéndose por costuras invisibles. Un olor pútrido inmediatamente llenó el cobertizo, como huevos podridos mezclados con algo químico y desconocido. James sintió náuseas, cubriéndose la nariz con la manga de su camisa, pero lo que había adentro le heló la sangre. La esfera contenía cientos de criaturas parecidas a arañas con cuerpos translúcidos que parecían pulsar con una luz interior. Algunas yacían inmóviles, aparentemente muertas, pero muchas otras se movían en una masa horrible y enredada. James tropezó hacia atrás, volcando un estante de herramientas en su prisa. Su corazón latía fuertemente mientras notaba que la piel de sus manos y muñecas, donde había tocado la esfera, había comenzado a enrojecerse y picar intensamente. El pánico subiendo, James corrió de vuelta a la casa y directamente a la ducha, poniendo el agua tan caliente como podía soportar. Se frotó la piel ardiente frenéticamente, esperando lavar cualquier contaminante que estuviera causando la reacción. Después de una noche sin dormir, James condujo al restaurante local donde los granjeros se reunían cada mañana. Sus manos y brazos ahora estaban cubiertos de una erupción roja e irritada que se había extendido a pesar de sus repetidos lavados. Confrontó a los granjeros reunidos, su voz alzada en acusación. Los granjeros se miraron entre sí con confusión. Cuando todos negaron estar involucrados, Wilson, el granjero más viejo del condado, sugirió que tal vez Reynolds podría saber algo. Después de todo, él era el recién llegado. Alimentado por esta confirmación de sus sospechas, James condujo directamente a la granja de Reynolds. Encontró al joven reparando una bomba de irrigación y lo confrontó sobre la esfera. Pero Reynolds parecía genuinamente confundido y preocupado por la historia de James y la erupción alarmante que ahora cubría sus brazos. El joven granjero insistió en que no sabía nada sobre ninguna esfera. James se fue insatisfecho, pero menos seguro, de la culpabilidad de Reynolds. Esa noche, con su piel ardiendo y su mente acelerada, James decidió tomar el asunto en sus propias manos. Recolectó los restos de la esfera rota en un balde de metal, incluyendo algunas de las criaturas parecidas a arañas muertas. Su plan era simple: tirar la evidencia en la propiedad de Reynolds y forzarlo a admitir su participación. Mientras James cargaba el balde en su camioneta, Martha apareció en la entrada. Ella le rogó que se detuviera y pensara racionalmente. Por la mañana, el teléfono de James sonaba sin parar. Los granjeros vecinos estaban llamando en pánico. Los cultivos más cercanos a la propiedad de James comenzaban a marchitarse y morir, justo como habían hecho los suyos. Más alarmante aún, la erupción se había extendido por sus brazos y a través de su pecho, a pesar de múltiples duchas y cremas. Martha finalmente llamó al departamento agrícola ella misma, anulando las objeciones de James. En horas, llegaron especialistas usando trajes de materiales peligrosos completos. Acordonaron el área afectada con cinta amarilla brillante y comenzaron a tomar muestras de suelo, plantas y aire. También recolectaron los restos de la esfera y las criaturas que contenía. La vista de profesionales tratando su granja como una zona de riesgo biológico finalmente rompió el orgullo obstinado de James. Esto estaba mucho más allá del sabotaje o fenómenos naturales. Después de varias horas de pruebas, el científico principal apartó a James.
Incluso detrás de su máscara protectora, James podía ver la expresión grave en el rostro del hombre. El científico explicó que las criaturas parecían ser algún tipo de forma de vida parasitaria, nunca documentada antes. El material de la esfera contenía compuestos radioactivos y agentes biológicos específicamente diseñados para descomponer la estructura celular de las plantas. James había sido expuesto a algo extremadamente peligroso. Mientras llegaban las ambulancias para llevar a James para descontaminación y tratamiento médico, él observó equipos de materiales peligrosos barriendo a través de sus campos, una vez prósperos. La realización de lo que había hecho al abrir la esfera le envió escalofríos por la columna vertebral. Su negativa obstinada a buscar ayuda inmediatamente podría haber puesto en peligro no solo su granja, sino toda la comunidad agrícola. James había tenido suerte. Los organismos habían estado mayormente latentes, con solo una fracción volviéndose activa al exponerse a la atmósfera de la Tierra. El origen de la esfera siguió siendo un misterio. Los científicos teorizaron que podría haber sido escombros de meteorito llevando organismos extraterrestres, o tal vez algún tipo de desecho experimental de un país distante. La experiencia lo había cambiado. James se disculpó con Reynolds y los otros granjeros y juntos formaron una red de apoyo para ayudar a restaurar la tierra dañada. Parado ahí entre sus campos saludables y la sección en cuarentena, James se preguntó qué otros misterios podrían yacer más allá de nuestro entendimiento, esperando ser descubiertos por individuos desprevenidos como él. ¿Qué harías si encontraras algo inexplicable en tu propiedad? ¿Buscarías ayuda inmediatamente? ¿Culparías a otros? ¿O tratarías de manejarlo tú mismo?